el título de la conferencia coincide, esta es la portada de la publicación, de la cual he dejado un ejemplar en la biblioteca, también mandaré otro la próxima semana, porque creo mucho en las labores de las bibliotecas y el conocimiento compartido. En tercer lugar, y como aclaración previa, resonancias es un término que utiliza mucho Juan Navarro Valdeveg en sus publicaciones y en sus textos escritos, que, como sabéis, no son pocos. Es un arquitecto vivo, este que tenéis en la fotografía, que nació en Santander en 1939, por tanto tiene 83 años, todavía le podéis invitar porque está muy lúcido. Él escuchó esta conferencia y le dio su bendición. Yo la he aumentado un poquitín y espero no marearos con las imágenes. Juan Navarro Valdeveg es una rara figura dentro del panorama artístico español, entendido por artístico el arquitectónico y el plástico, porque domina ambos dos campos, los alterna incluso. Y, de hecho, en las primeras obras en su Santander natal, cuando era muy joven, conoció a los agentes más importantes de la famosa Escuela de Altamira, que fue un paréntesis de modernidad excepcional, apoyado por el gobernador civil de la provincia, Reguera Sevilla, y formada por distintos autores, entre los que destacaba un exiliado que luego lo será en México, colaborando con Barragán, que es Matías Goeritz, que es el autor del cartel de esta Escuela de Altamira y de las otras pinturas que os ofrezco. En 1961, es decir, con muy poquitos años, y sin haber salido todavía de ese núcleo donde debía de ser, sospecho, un joven prodigio, que anunciaría sus ductilidades posteriores, diseñó esta publicación muy en la línea del expresionismo abstracto americano para un libro de Vicente Aleixandre, para la portada de un libro de la cubierta, mejor dicho, de un libro de Vicente Aleixandre. Esta imagen yo no la conocía, me la facilitó él mismo, porque es posible que esté perdida en la información tan grande que siempre existe cuando investigas un tema. Por tanto, vamos a hablar, pero no inicialmente, de un artista plástico y de un arquitecto con resonancias. Insisto en que penséis en esa palabra. No es una traducción directa, no es digamos, un vehículo directo, sino que tiene resonancias japonesas. De hecho, el subtítulo, La Vuelta de Hiroshige, es el título de una de sus pinturas más conocidas. Más evidente no puede estar ese vínculo con Japón. Pero como decía, no es el primero ni el único occidental que visita a Japón. Veremos algunos casos. Me autoinculparé desde el principio, perdona, ya yo, por lo que voy a decir, de que los occidentales, la mayoría de los occidentales que hemos ido a Japón, no sabemos japonés. Y como publicará como resultado de una de sus visitas Roland Barthes en los años 60, leemos el arte japonés, en los que tenemos interés, como signos, no como contenidos. Es un mundo visual sígnico. Y a veces podemos, como os mostraré también, hacer pequeñas picardías como Venturi y Denise Scott Brown, que dicen dos naifs en Japón cuando lo visitan en el año 91. Naifs esos dos muchachos, ese matrimonio, quiero decir, de eso nada. Lo que pasa es que en Japón sí lo son,
Si lo son, ellos que son los grandes intérpretes de los signos de Las Vegas y del pop art, etc., en Japón están aturdidos porque solo ven signos y señales, no contenidos. Y yo me declaro víctima de lo mismo. Frank Lloyd Wright, siempre hay bastantes libros monográficos dedicados a este fundamental arquitecto del siglo XX, tanto en su juventud, publicando este texto como resultado de sus viajes a Japón, como en su vejez, como se puede deducir de la foto superior, tuvo estrechos vínculos con Japón y particularmente en muchas etapas de su vida sobrevivió gracias a la reventa de los ukiyo-es que los últimos samuráis y las últimas familias japonesas de la época Meiji mal vendían, muy baratos. Y gracias a lo cual el arte japonés se extendió fuera de sus fronteras. Los occidentales que hemos ido a Japón en distintas etapas, y hago un resumen muy breve, pero muy significativo, han podido ser tan sospechosamente vituperadores de Japón como Henri Michaud, del cual veis aquí la portada traducida por Borges, como le podéis leer, de su texto Un bárbaro en Asia. No solo visita Japón, visita fundamentalmente China, pero porque Japón además los juicios que hace son muy peyorativos, no entiende nada, nada encaja con sus exigentes criterios personales, pero eso había ocurrido desde que Kipling y otros viajeros habían ido a Japón. Y como denunció Kakuzo Kakura, siempre vienen a enseñarnos estos occidentales, nunca a aprender. Y Japón tenía mucho que enseñar. Lo mismo que la India en el caso de los ingleses. Pero los soberbios occidentales, y esto sigue ocurriendo en estas famosas publicaciones que os estoy mostrando, veían a Japón con los anteojos de sus propios prejuicios, por más que quisieran inmiscuirse en esa cultura, pero no la llegaban a entender en ninguna de las ocasiones, ¿no? Rudowski, el famoso Rudowski, tan comprensivo él con la arquitectura sin arquitectos, vivió en Japón un tiempo largo. Pero aunque vivas en Japón 2 o 3 años, no es tiempo suficiente para aprender la lengua. Es una barrera mucho más conspicua, mucho más alta, más complicada. Y siempre se producirá esa confrontación, ese choque, y yo me pongo en uno de los lados, lo he dicho al principio, entre Oriente y Occidente, que es, digamos, el apasionante reto de descodificar estas lecciones. Rudowski le llamaba la atención estos dibujos de Hiroshige, de lo ceremoniosos que resultaban ser los japoneses en sus saludos, o lo intrincado que era el plano de sus ciudades, que eran prácticamente ilegibles desde el punto de vista de la vista del plano de las ciudades, y eso ocurrirá en más ocasiones. Para los ojos de un occidental no hay calles, no hay números. Cómo llegan las cartas que se mandan a Japón no se sabe. Los carteros japoneses deben ser listísimos, porque funcionan con una estructura mental diferente a los carteros occidentales de las calles cuadriculadas con sus nombres y con sus números y sus pisos, ¿no? Y eso es lo que les llamaba, entre otras cosas, pero fundamentalmente estos detalles. Antes lo citaba y ahora os muestro. En 1970, invitado por un amigo que estaba en Japón viviendo, un amigo francés, lo visita Roland Barthes, el gran padre de la semiótica y de la interpretación de los signos
en el pensamiento, no solo en el arte occidental. Y por eso publicará un libro, resultado de su viaje, donde interpretará con ayuda de abundantes imágenes a Japón como un territorio de signos. Signos en donde llama la atención sobre la caligrafía. Todas las denominaciones las tienen escritas o transcritas. Me he molestado en hacer ese trabajo para facilitar el seguimiento de los datos y, si no, les remito a la publicación citada. Pero Roland Barthes estaba, digamos, interpretando esta caligrafía sobre esos passwords o cartones de distintos colores como una expresión genérica en sí misma, no porque le interesase lo que el poeta o los significados de los contenidos textuales, sino el puro grafismo de estos maestros japoneses del pincel. Pilar Cabañas, que la escucharon ustedes ayer, tiene 2 capítulos muy interesantes que estudian la caligrafía y la relación de la caligrafía en el libro que ha publicado Satori Ediciones. Pero no es de eso de lo que voy a hablar yo, sino que me voy a poner en la posición que es también la suya, la de ustedes, la de todos. Presumo, salvo la de ella yo y alguien más que ignoro que esté, pero es posible que esté, de entenderlo como signos. De estos maestros de la tradición japonesa, bueno, de procedencia en su educación de la pintura tinta china, sumi-e, la pintura sumi-e del pincel, que de forma morosa, he dicho, no amorosa, y de forma técnica muy refinada, pintaban y convertían la escritura en pintura. Y a veces incluso haciendo de los poemas y las ilustraciones de los poemas una lectura de totalidad como esta que le llama la atención a Roland Barthes. Son todas imágenes del libro de Roland Barthes. Y lo mismo que a los viajeros anteriores, a Roland Barthes le llama la atención el plano de Tokio, una ciudad que no tiene centro, o que, mejor dicho, que su centro es un vacío. Porque el centro de Tokio está ocupado por un gran jardín y el Palacio Imperial. Eso no es lo habitual en las ciudades occidentales, que estamos acostumbrados a identificar el centro con la parte monumental, la ubicación de la catedral y de las referencias que esperamos que ya tenga un centro monumental de una ciudad histórica. Pero no es el caso de Tokio, por ejemplo, que es la capital a la que vuelve el emperador en época Meiji, después de haber residido en Kioto durante siglos, cuando Japón se ve forzado, y nunca mejor dicho el término forzado, porque es a la fuerza a abrirse al mundo exterior, hacia 1850, digamos. Tal es así que Barthes hace sus esquemas de ubicación de los sitios que le sirven de referencia. Y es verdad que en Tokio, cuando vayan lo verán, uno se mueve mucho de memoria. La memoria es fundamental en la cultura japonesa. La memoria de lo que ha pasado, la memoria de cómo es un edificio, la memoria de cómo se construye un edificio, el edificio que se sabe de antemano que de memoria, porque no hay arquitectos, hay constructores. La figura del arquitecto no existió hasta modernamente en la imagen de Japón. Este es el famoso matrimonio de Robert Venturi y Denise Scott Brown. No voy a hablar, aunque es muy tendente, porque le dieron el Pulitzer a él y no a ella. Gran injusticia. Luego los del Pulitzer se arrepintieron, pero no con carácter retrospectivo, de tal forma que Denise nunca
tuvo el premio de su marido. Injusticia, mejor dicho, que clama a los dioses, ¿no? Bueno, pero esta es una caricatura de ellos dos como los dos grandes intérpretes de la ciudad de Las Vegas. De la ciudad cuando todavía era resplandor pop de los anuncios de neón, no Las Vegas actual, del barroco cibernético. ¿Qué pasa? Que cuando van a Japón, descubren que los anuncios de las calles centrales, esta es la portada de su libro, lo que decía antes, 2 Knives en Japón, que es solo una parte de la publicación, el resto muestran su obra, son como estrellas de la arquitectura muy pretenciosos y comparan sus casas en California, su propia casa, con la Villa Katsura y con otras cosas, y dices, bueno, vamos a dejarles. El caso es que ellos sí habían escrito ese libro fundamental sobre Las Vegas que les digo, y que en su momento sirvió el Aprendiendo de Las Vegas para leer de manera distinta a la ciudad americana. Pero resultaba que cuando van a Japón se encuentran con un mundo de signos. Esta es una calle de Tokio, como pueden deducir inmediatamente por sus letreros, y analizan someramente las características de la arquitectura japonesa, de la arquitectura tradicional, como vemos en este esquema. E incluso lo explican, ¿no? En la parte inferior, pues, amplias cubiertas, muros laterales corredizos, las famosas shoji y otras estructuras. Y resulta que en Osaka, en la calle más céntrica, en Dotonbori, también hay una profusión de signos y de imágenes que estos dos ilustres arquitectos estadounidenses disfrutan porque les recuerdan sus viejos estudios sobre los signos en las ciudades pop, en Las Vegas americanas. Estas son imágenes nocturnas, porque salen los letreros más bonitos cuando las fotografías de este centro de Osaka, que es el Dotonbori. Actualmente en Japón se están recuperando algunos barrios y antiguos signos después de tanta destrucción que han realizado, porque los japoneses también son muy destructivos, cuidado, de su propio pasado y sus propias tradiciones a partir de los años 60. Y están recuperando en ciertas zonas estos edificios con letreros y con iluminaciones, como en el viejo Tokio. Pero esto es actual. El resultado del viaje de los Venturi y Scott Brown fue una realización cuanto menos dudosa, porque le hicieron cerca de Nikko. Se trataba de llevar a cabo un hotel con un jardín, que está en una de las imágenes, con una galería donde seguramente Denise Scott Brown participó más introduciendo ese mundo de los significados, pero con escasa, por no decir nula, atención al lugar y al paisaje, que fue herido, ¿no?, de forma sangrante para crear la base y el soporte de estas publicaciones. Y ellos, que eran unos arquitectos tan reflexivos, ¿no?, y tan críticos con la ciudad y demás, pecaron del pecado más primario y fundamental, que es no respetar el lugar. Pero Nikko está muy alterado también, y no solo por culpa de este par de arquitectos, de estos 2 Knives. Cuando recientemente algunos arquitectos famosos, ya lo fueron cuando eran jovencitos, porque fueron metabolistas, como Arata y Sozaki, analizan la esencia de la japoneseidad en la arquitectura,
se ven obligados a recurrir a los ejemplos conocidos, a los templos de Ise, que son sintoístas, estos que se reconstruyen cada 25 años en dos localizaciones que están juntas y justapuestas, y que es una gran cabaña primitiva, o la Villa Katsura, que es el gran descubrimiento para los arquitectos modernos occidentales, a partir de, sobre todo, de la figura de Bruno Taut, que ahora contemplaremos, porque incluso en las manipulaciones de las fotos del fotógrafo, que cuando puede, y esta es una de ellas, pero no la única, es un libro entero, prescinde de las cubiertas, de los tejados a 2 aguas y a 4 aguas. El resto, la plataforma baja, el apoyo sobre pilotis, la planta que se cierra y se abre mediante esas puertas corredizas que son los shoji, y le falta la cubierta plana. Decía Bruno Taut, ahora hablaremos un poquito de él, pero si en Japón en el siglo XVI ya eran modernos, solo que eran modernos en madera. Y lo que nosotros hacemos con metal, con hierro, salvo la cubierta plana, es prácticamente lo purbeseriano y este edificio, según esa interpretación interesada. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de arquitectos importantes, fundamentales de la cultura del siglo XX. Hay otro tema en esta relación entre Oriente y Occidente que es muy apasionante, que es el descubrimiento y la usufructuación de la abstracción. La abstracción es, digamos, en Occidente, el signo de la modernidad, el elemento a través del cual se hace reconocible la modernidad en Occidente. De hecho, el primer director del MoMA de Nueva York, Barr, cuando publicó su estudio sobre el arte moderno, realizó este anagrama o este esquema, ¿no? O si queréis, este árbol genealógico. Es un recurso muy habitual en la historia del arte, hacer este tipo de esquemas. Es muy pedagógico y muy didáctico, pero si lo veis, empieza en la parte superior izquierda hablando de los grabados japoneses, como una de las fuentes y raíces de la abstracción. Y si se puede seguir esta especie de galimatías, está publicado y es fácilmente encontrable. Se llega al arte geométrico abstracto partiendo de una de las fuentes del arte japonés, ¿no? Influyendo el cubismo y luego el no sé qué y luego el no sé cuánto. Y este es Barr, el factotum y la guía del Metropolitan de Nueva York. Y estos, todos juntos, bueno, prácticamente casi todos juntos, el grupo de una famosa fotografía de los pintores de la famosa escuela de Nueva York, que se hacían llamar a sí mismos los irascibles, y todo eso que tenéis aquí al lado. Los representantes del expresionismo abstracto. Hay algunos, tenéis los nombres a la derecha y la identificación con la foto, pero bueno, no se trata ahora de detenernos en ello. Hay algunas ausencias, las que aparecen con asterisco, y sobre todo hay un elemento que nos interesa llamar la atención sobre él, porque el más japonesizante de los pintores estadounidenses de los años 40, Mark Tobey, no pertenecía a este grupo y nunca se identificó con él. Están todos los más famosos. Luego el resto de los que tienen ese asterisco se sumaron al manifiesto. Y eran los irascibles, los rebeldes, los rompedores, los creadores de la famosa escuela de Nueva York de la pintura abstracta. Pero antes de llegar a tan lejos,
pasamos por estas publicaciones que antes os decía de Bruno Taut, que luego es imitado, como veis, en la portada de la derecha por Drexler, en la forma de la cubierta, que es una cuadriculación, en lo que en muchas ocasiones también se ha visto un aspecto de la forma de trabajar de los japoneses cuando realizan este tipo de retículas, no en sus ciudades, salvo en Kioto, pero sí en sus construcciones, como veremos. Y a la derecha, uno de los grandes maestros calígrafos que vivió en Japón, de los que estaban buscando una salida internacional, una renovación de la tradición de este arte de la pintura. Que vuelvo a insistir, yo, como Roland Barthes, no voy a ser menos, solo veo en su calidad de signo, de pintura, de grafismo, no puedo profundizar, no tengo conocimientos para profundizar en su contenido semántico. Pero sí puedo hablar de que también se está produciendo en Europa deseos de ruptura y de renovación de la tradición, buscando, por ejemplo, en el caso de los futuristas y posteriores, que los textos de los poemas, este es el caso de Stéphane Mallarmé o de los caligrams de Apollinaire, sean el resultado de trabajar con la máquina de escribir de forma diferente a la convencional, creando figuras, manejando de forma distinta la técnica de la escritura, como ocurría con los maestros calígrafos japoneses. Esta imagen vuelve a comparar en la parte superior de arriba unos dibujos de Henri Michaud. Henri Michaud, que está trabajando, y que será muy importante en la cultura francesa, con signos. La de abajo es una versión de Juan Navarro Valdevez, de las primeras. Y la de la izquierda, otra serie de sus famosos baños. Dos aclaraciones importantes. Juan Navarro, por confesión propia, y así lo ha manifestado, se mueve ambivalentemente entre la figuración y la abstracción. Se cansa de la una y cambia a la otra de una manera no gratuita, sino para evitar la fatiga y el cansancio de la abstracción o la fatiga y el cansancio de la figuración. Y sus referencias son múltiples porque es un hombre muy culto. Culto como arquitecto y culto como pintor. Y eso es fundamental para analizar las figuras que sobresalen en la historia. Por ejemplo, en estas pinturas. Pero es muy ordenado. Trabaja la arquitectura en Madrid y la pintura en la casa, la veremos al final, de la casa de Jalón en el Levante español, ¿no? Y no lo suele mezclar, ¿no? Los lugares y los talleres. Arriba vemos en esa versión suya del tríptico de Bizar una muestra en 3 cuadros. Esta es la referencia en la parte inferior del original persa, del cual solo toma algunos elementos y particularmente el pintor subido en una escalera. Y en los laterales son 2 círculos que podrían ser 2 ensos, 2 círculos de los modernos calígrafos japoneses, pero trabajando ya en Estados Unidos. Y que aunque tenga mucho que ver con su propia tradición y con sus referencias de estructuras elementales, geométricas elementales, es eso mismo, una tradición renovada la que ellos buscan, incluso ampliada y dimensionada según las leyes del mercado artístico occidental, porque el mercado artístico japonés, y particularmente en los años 50, se les queda muy pequeño.
A la derecha vuelve a aparecernos una pintura de Juan Navarro de Valdevez, esas figuras como danzantes en un mundo o un fondo abstracto. ¿Cómo no compararlo con ese cosode? Los cosodes son, si no estoy equivocado, las vestimentas de manga corta que se muestra en el Museo de Kioto, en donde unos signos caligráficos están dibujados como formando parte de la propia estructura del vestido. Y como no verlo, la referencia tan directa me la dio él. Aquí no me puedo equivocar, de Juan Navarro Valdevez. Y cómo no ver en algunas estructuras de su arquitectura referencias a las mezclas de materiales, piedra, madera, a los signos abstractos de la lluvia o a los signos abstractos de esos triángulos que cruzan el cuadro, con algunas imágenes que podríamos traer a colación de muros japoneses de piedra aparentemente realizados con materiales de desecho, pero de una profunda inteligencia y belleza constructiva, como es este muro exterior de uno de los jardines, no quizás el más conocido, pero más interesantes de Kioto, ¿no? De la misma forma, las modernas calígrafas, esta señorita que parece tan agresivamente encima del lienzo pintando, nada tiene que ver con las escrituras de las viejas, o mejor dicho, antiguas damas, que en su escritorio realizaban esa escritura. Isa Hirano es una de estas calígrafas exiliadas en los Estados Unidos, bueno, exiliadas artísticamente me refiero. Japón no tiene problemas de exilio de otro orden. Que es esta dulce y menuda muchachita ante una de sus obras. Es la misma que está dibujando, vestida con una vestimenta tradicional japonesa, con lo que diríamos ya no un pincel, sino un macropincel, encima de la propia pintura, como hacían los expresionistas abstractos americanos. Como hacía Pollock, el super pintor, el super macho, el super hombre, el super todo, hasta que se suicidó. Que era comparado con un torero que en arena lanzaba los pinceles y con su genio de inspiración creaba estas obras del dripping art y de la abstracción a esta escala, con todos estos botes de pintura que se están viendo en esta obra. Y que era lo mismo, en analogías visuales, de estos nuevos calígrafos que ya sí salen de Japón, que están buscando esa renovación, ampliación de los círculos artísticos, del eco de su producción, y que eran a veces llamados como los Pollock japoneses, ¿no? Y Juan Navarro Valdevez, cuando pinta, estamos en su estudio de Jalón. Si lo veis en el programa de la televisión, está en internet, o estaba, se llama El elogio de la luz. Pinta y traza con la misma seguridad que un calígrafo japonés, solo que él en la pared, el lienzo apoyado en la pared y no en el suelo. Otro de los casos muy interesantes en los que se ha entendido que hay una relación Oriente-Occidente por vía de la abstracción es el de Mark Tobey. Quizás sea el pintor más próximo al alma japonesa, no solo porque estuvo becado y viajando por China y Japón, sino porque vivió en un monasterio y desde joven mostró
su interés por las formas artísticas del Extremo Oriente. Lo digo Extremo Oriente y no Japón, porque su maestro, su profesor de pintura, Ken Kuei, era chino, no era japonés. Pero la pintura de la izquierda, la más blanca, es de Mark Tobey. La pintura de la derecha. El destino de Ken Kuei fue tristísimo después, porque volvió a China y prácticamente se eliminó su rastro, como el de tantos artistas, en la época de la revolución cultural maoísta. Y es que el arte siempre, no sé por qué, que generalmente parece muy inocuo, en momentos exaltados de dictadores de vía estrecha, es una víctima propiciatoria, pero en altísimo grado, y no digo más. Si os muestro estas caligrafías abstractas, estos cuadros blancos de Mark Tobey, para que quien los esté viendo se les quede grabado, porque son además. He traído obras de los años 50 de este autor, basadas en este juego de manchas y de expresiones en las cuales el valor de lo compositivo y de lo sígnico y de la tinta, incluso a veces el trazado a la manera de los maestros calígrafos está muy presente. Pero sí perteneciente a esa escuela neoyorquina es el caso de Franz Kling, quizás el más próximo y el más influyente, como hemos visto al principio, en la formación pictórica o en la influencia pictórica de Juan Navarro Valdevej. Estas son algunas obras de... Bueno, y a todo esto, ¿por dónde le llega la información a Juan Navarro Valdevej? Pues le llega porque recién acabada la carrera, entre el año 71 y 75, recibe una beca de la Fundación March y se va a vivir a Boston. De hecho, creo que el primer hijo suyo, con Pepa, nació en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, él siempre lo cita, fue decisiva la formación junto con Georgi Kepes, este hombre que tenéis aquí entre todos esos aparatos fotografiados. Georgi Kepes, como su propio nombre puede hacernos pensar, es de origen húngaro y, por tanto, siguió muy mucho las lecciones como alumno de la Bauhaus de su paisano Moly-Nagy. Todos los profesores de la Bauhaus se tuvieron que ir. Los nazis les odiaban a muerte. Albert Speer reinaba y Adolf Hitler, en sentido artístico, era muy retrógrado. El arte abstracto era un arte degenerado. El arte moderno era un arte degenerado. Se comparaba a las obras del arte moderno con seres deformes y con todo tipo de propaganda antimoderna. Y, por tanto, lo que hicieron todos estos maestros y pintores es marcharse fuera. Además, muchos eran con raíces o tenían sangre judía. Que no nos cuente ahora Putin, que también era judío, Hitler, que no cuela. ¿Lo habéis oído, no? Pues no. Putin es otro soberbio e ignorante. Y, bueno, luego Kepes, que intentó seguir, como Moly-Nagy, que murió muy pronto, una nueva Bauhaus en Chicago, pues se trasladó a Boston y es en donde tiene el encuentro con nuestro protagonista. Mientras tanto, deciros que Georgi Kepes estaba muy interesado, como lo estará Juan Navarro Valdevej en sus comienzos, en las relaciones entre el arte y la técnica, entre la interpretación del arte
desde un punto de vista técnico o visual. Muy en la línea que los estudiantes de arte estudiarán de la mano de Rudolf Arnheim y otros autores. Pero en todo caso, ya digo, la máquina y los elementos más fluctuantes forman parte de este mundo de creaciones y de interrelaciones. Hay un concurso de una revista japonesa que se llama La Casa de una Intersección, cuyos ganadores fueron el matrimonio inglés de Alison y Peter Smithson. Me molesté en traer el proyecto, muy bonito. Porque lo introducen en una intersección de una esquina de una propiedad, haciendo partícipe al árbol, etc. Y el tercer premio lo obtuvo Juan Navarro Valdevej, que para ser un concurso internacional en Japón y por una importante revista de prestigio no es baladí. Solo que las referencias de nuestro autor eran las de un mundo occidental, que era el suyo, filtrado y conocido por las otras referencias japonesas. Y él ofreció la casa para esta intersección, que sobre todo son imágenes y maquetas, a Marcel Duchamp, al que consideraba, no sin razón, una de las grandes mentes del siglo XX. Y conocemos por fragmentos estas imágenes de esta casa, también una vista sonométrica con una célebre referencia al molino, que es el que mueve el agua, pero que es al mismo tiempo los molinos y las formas que utiliza Duchamp para los ensayos previos a su gran vidrio, pero que son pero en un formato distinto o presentado en un formato distinto al habitual. Man Ray precisamente había fotografiado a Duchamp tumbado en una mesa con una geometría curva de un metal y luego lo había enderezado. Y verdad que resulta analógicamente, sospechosamente parecido a los puntos de vista de los grabados japoneses, en este caso, el tercero de la derecha, el de Ando Hirosige, de nuevo, de las 100 vistas de Edo, a través de un hueco semicircular en una ventana. Pasa. Seguimos con nuestro autor y con sus propuestas técnicas. A la izquierda, una caligrafía japonesa tradicional para los expertos. Nosotros nos quedamos con su aspecto. Y a la derecha, una serie de dibujos, a veces les llama garabatos, de Juan Navarro Valdevej, formalmente parecidos. Los garabatos los utiliza en muchas ocasiones. Esta es una realización, el homenaje al arquitecto mexicano Barragán, y la parte inferior un dibujo. Un dibujo muy sencillo, de propio Juan Navarro. A mí no sé por qué me recuerda a los dibujos de Tesenov. Y a la derecha una instalación en una galería, utilizando una serie de formas, en esta ocasión abstractas, pero también en esos triángulos de bolas negras y en esos espejos que replican abajo la imagen, nos traen el recuerdo de las expresiones pictóricas de Honami Koetsu, que fue un calígrafo pintor delicadísimo, como estáis viendo en las imágenes de la parte tanto de la parte izquierda como de la derecha de la imagen, y que parte de sus mensajes visuales, que son los que ha tomado Juan Navarro, son estas esferas negras y doradas de la imagen
de la izquierda, y que contribuyeron muchísimo a divulgar en Occidente los artistas de la modernidad japonesa, como aquí tenéis, del grupo Gutai, por decirlo en términos de escuela, ¿no? Los trabajos rompedores, con la propia tradición japonesa, que seguramente en muchas ocasiones se escandalizarían los tradicionalistas, pero bueno, eso siempre ocurre en todas las culturas. Ante las realizaciones, envolviéndose ella misma, con luces de colores de Tanaka Atsuko, o realizando este tipo de pintura que tenéis a la derecha también de ella, y de tiempo inmediatamente a continuación, un año detrás de otro, en donde también son estas figuras pictóricas de bolas y de combinaciones, aunque haya caligrafía, las que están ahí. Este es otro grabado de un grabador japonés del siglo XIX, Kuniyoshi, que tiene un texto y unas imágenes en la parte superior, esta que os proyecto, y que se parecen enormemente a esta versión libre, porque es solamente una versión de impresiones formales de lo que antes os decía que Juan Navarro Valdever llamaba garabatos. No es que Juan Navarro esté pretendiendo hacer caligrafía, sino una versión suya personal, artística, digamos, de una caligrafía japonesa, esa que os he mostrado anteriormente. Y son los mismos garabatos o los mismos elementos que, convertidos en brise-soleils, en filtradores de la luz, introduce en su arquitectura cuando ya combina los encargos importantes que hasta entonces no había tenido con sus trabajos pictóricos. Estos en concreto son de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y sirven para filtrar. Son elementos metálicos recortados con láser y tienen la referencia en la arquitectura occidental moderna en los famosos brise-soleils, pero al mismo tiempo parecen o traen recuerdos o evocaciones de las formas en las que los japoneses visualmente tenían, de nuevo recurrimos a la figura de Koetsu, de combinar lo textual y lo gráfico, diríamos, creando como espacios facilitadores de la penumbra o de la sombra en el interior de sus espacios pictóricos. O también observar con este punto de vista los trabajos de otro miembro importante y destacado del Gutai, trasladado a Estados Unidos y conocida por otras razones, aparte de las artísticas, que es Yoko Ono. En este homenaje, Painting en tres stanzas, a la música y a las intervenciones artísticas de John Cage y otros nombres famosos de la cultura occidental, muy vinculados al espíritu japonés. Y ese sistema de la creación de penumbras o de espacios sugerentes, filtrados, aparecen en más obras de nuestro autor. Otro de los nombres de esos grandes calígrafos, reconocidos calígrafos japoneses, que ya se han visto en la necesidad de emigrar al mercado artístico occidental, es el de, bueno, esta exposición de Yuichi No, que les estoy mostrando en la sala en la que expuso. Hay muchas posibilidades de ver obras de este autor. Y estas son, de nuevo, las versiones libres, puramente formales, como garabatos, como trazos, pero trazos de un pintor que sabe pintar y que luego lo traduce a varias escalas. Por ejemplo, en esta ocasión realizando un juego de té carísimo,
como todo lo que vende Alessi, y que solo invita a las estrellas de la arquitectura refulgentes en el universo universal. Y esta es la propuesta y la realización que ofreció Juan Navarro Valdevez, una envolvente en forma también de esa especie de escritura. El dibujo previo es muy interesante. Él dice que algunas muestras de la tradición japonesa conocido a través de sus pinturas, por ejemplo, la de esta monja, Ogati Rengetsu, que no solo era alfarera, sino que al mismo tiempo utilizaba la cerámica para transcribir y escribir sus mensajes poéticos, lo que él, de alguna manera, quería hacer en Juego de Alessi. Hay más referencias, no solo lo japonés. Termino en la hora para que tú tengas tu tiempo. Por ejemplo, esta imagen que antes veíamos en relación con el Kosode, de estas figuras danzantes, ¿cómo no relacionarlas con la danza de Matisse, ¿no? Es tan evidente que casi da apuro. Bueno, pero que quede ilustrado. Menos evidente es esta pintura de Aronobu, de las damas formando también un círculo que están recogiendo flores de Aronobu, otro ilustre pintor de la tradición de los ukiyo-es japoneses. Y también recordar que en la tradición de las ilustraciones del texto probablemente más famoso de la literatura japonesa, la historia del príncipe radiante, la historia de Genji, se ilustran con estas pinturas que ofrecen solo fragmentos de arquitectura cuyo interior vemos porque ha desaparecido la interrupción del techo que lo oculta o que lo ocultaría. Cuando Juan Navarro se retira a pintar a Jalón y realiza series del pintor en su estudio, hay la misma sintonía artística entre lo que hemos visto de las ilustraciones, que son muchas, yo solo he traído una, del príncipe Genji, y de él lanzando esos cubos de pintura, los tiene de pintura amarilla, de pintura azul y de otros colores, ¿no? Pero siempre en esa secuencia de sintonía artística. De la misma manera que hace varias versiones de cuando sale de su casa y baja al estudio de esa pintura de Hiroshige, que está inspirada inicialmente ahora os lo proyectaré en el grabado de Hiroshige del gran farolillo que ocupa el primer plano de la perspectiva. El que está bajando, iluminándose con un farolillo a la luz de la luna, es el pintor, es él, Juan Navarro, o su trasunto pictórico, quiero decir. La versión definitiva es esta, en donde yo le pregunté, digo, ¿y esa cosa blanca, esa mancha blanca que te tapa el rostro, qué dice? Son mariposas de la luz. Este es el grabado de Hiroshige, este es un detalle parcial y estas son esas mariposas de la luz que iluminan o tapan su rostro. Y este es el pintor en su estudio de Jalón, lanzando cubos de pintura, trabajando afanosamente, porque él tenía en mente siempre a otro de sus maestros y referencias, que es Constantin Brancusi, cuyo estudio ha sido reconstruido, bueno, destruido y reconstruido en París. Y de Constantin Brancusi trabajando, cortando ahí con fuerza un madero. Podríamos decir lo que había dicho Bernini cuando trabajaba con el escalpelo. Dice,
cuando yo, lo digo en italiano para parecer más fino, cuando yo lavoro caco sangue. Y ese cagar sangre, pues ya dejó de ser fino, que es la traducción de lo que decía Bernini, que significaba que solo él, y trabajando directamente, era responsable de las cosas que hacía y que no admitía la colaboración de ningún discípulo, por pequeño que fuera, en esas obras. Y es lo que no sé por qué me recuerda esta imagen del joven Juan Navarro trabajando, manchándose. Y realmente a veces uno piensa que las carreras artísticas y el trabajo de estas figuras responden a un enorme esfuerzo y a una claridad de ideas tenida a lo largo de muchos años. Nada es casual, nada es resultado de la casualidad o de la espontaneidad o de la falta de trabajo, de no caco sangue, vuelvo a repetir la expresión literal del Bernini. Y aquí, de nuevo, en otra de esas pinturas que mezclan, intencionadamente, como os he dicho, creedme, la figuración y la abstracción que este autor defiende, trabajando en su estudio, en el estudio de su casa en Jalón. Esas zapatillas de esparto, con la raya, esto también otro, sí, otro fragmento de esa película, El elogio de la luz, parada y limpia. Bueno, no voy a contarles historias. Y es esta la casa que a partir del año 91-92 construye como un estudio en Jalón, en el interior de la costa levantina, en Alicante, la tierra de su mujer. Porque él, como hemos visto al principio, era santanderino. Y en Jalón, en esta tierra mediterránea, se dan los almendros en flor y las imágenes que de nuevo nos recuerdan. Es muy evidente. El hanami y las fiestas que los japoneses celebran tan entusiásticamente, ¿no? Aquí lo vemos en la forma de los cerezos en flor delante del castillo de Himeji. Pero anteriormente, estos son almendros en el campo levantino. Si todos tenemos hanamis, pero no la sensibilidad para celebrarlo. Y esta es la casa, que es una antigua construcción rural intervenida, creando varios pabellones separados, un puente que ellos le llamaban puente japonés, apoyado, que comunica dos de estos pabellones, apoyado sobre piedras, como sobre piedras y sobre elementos se apoyaba la villa Katsura, ¿no? Como estamos viendo. Y esta es la planta muy irregular, muy en la tradición de las plantas irregulares de la modernidad, pero también en la tradición del gusto por la irregularidad de una parte de la tradición japonesa. Y este es el elemento del antiguo secadero de productos de la huerta, pero convertido en un espacio doméstico moderno, que Juan Navarro ha representado en muchas ocasiones y siempre, o en muchas de las mismas, con esa figura del dragón que protege la casa. Cierto que en el Mediterráneo hay lagartijas y salamandras y pequeñitos dragones, ¿no? Vivos. Pero es que en Oriente los tenemos como trasuntos de muy hipotética realidad de los mismos a gran tamaño y rematando, como en este caso, las cubiertas o las fuentes de este dragón que lleva a una campesina, porque los dragones del Oriente son buenos.
son guardianes, están a favor de la gente, no en contra, no dan miedo. No necesitamos a ningún San Jordi que nos proteja de la fiera salvaje medieval que nos aterroriza. Todo lo contrario. Fijaros que a pesar de su aspecto de animal salvaje, son más buenos que el pan los dragones japoneses. Estos, bueno, están en distintos lugares y los tenemos también en expresiones pictóricas. Este fue otro de los dragones, que en este caso es una obra de Hokusai, el famoso dibujante grabador, maestro de ukiyo-e. Y esta es la plasmación que realiza, o el trasunto que realiza, de esa figuración sobre ese elemento popular de la residencia de Juan Navarro. No es un dragón japonés, es un dragón chino. Este que tenéis aquí, pero nos da igual. Son cosas de filología, de profesores maniáticos. Este es el grabado sobre el cual está basada la portada del libro. Y este es Juan Navarro en ese antiguo secadero, contemplando el paisaje exterior en una mecedora. Esto es lo que él vería, o lo que está viendo. Esto es lo que vemos desde el interior de la Villa Katsura, un paisaje enmarcado, ¿no? Y ya está.